Señor. No estamos en este lugar, Señor, porque no hay nada mejor que hacer. Estamos en este lugar porque tenemos necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en esta hora, durante este tiempo que vamos a estar en tu casa, a preparar nuestro corazón, nuestra mente, preparar nuestros oídos espirituales, predisponer toda nuestra vida para escuchar tu voz, Señor. Amén. Lo más importante que hay en nuestra vida es este momento, cuando tú hablas a nuestras vidas, Señor, cuando tú extiendes tu voz a nuestros corazones, Señor, porque algo quieres hablarnos, porque algo quieres cambiar, porque algo quieres transformar, porque quieres hacer un milagro, porque quieres edificar algo en nuestras vidas, Señor, que no pasemos por alto este momento, que no nos distraigamos con nada, diablo inmundo. Te echamos fuera, Señor, de este lugar con la autoridad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, para que nuestra mente y nuestro corazón estén delante de la presencia de Dios para escuchar tu voz, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, que podamos llevarnos un mensaje en nuestros corazones en el cual meditar toda la semana, Señor. Que abramos un diálogo contigo acerca de esta palabra que tú quieres hablarnos, Señor. Que podamos ser ministrados aún cuando nos vamos de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, atamos, reprendemos todo espíritu de distracción, de burla, de cansancio mental, físico, espiritual, Señor, que quiera venir a nuestra vida en este momento, Señor, para tratarnos de robar la bendición de tu palabra para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, recién alabamos con eso, porque digno eres tú. Porque tú eres el merecedor de la gloria, Señor, de la honra y la alabanza, Señor. Tú ocupas el trono de nuestros corazones, Señor. Gobierna nuestra vida. Guíanos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dele otro aplauso al Señor que está en este lugar para hablar a nuestras vidas. Puede tomar asiento. Iglesia, hoy decía, ¿no? Con esta moda de que ahora aparece ahí el título de la prédica, ¿no? En base a lo que el Señor me habló, yo empecé el título. Extiende tú. Pero cada uno lo va a terminar conforme el Señor le hable en esta noche. Yo sé lo que me habló a mí, sé lo que significan esos 3 puntos suspensivos para mi vida, pero cada uno se irá de este lugar completando el título de la prédica a su casa, así que vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 3, al versículo 1 al 6. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. No es una parábola, esto es una historia, algo que pasó. Está en la palabra del Señor. El Espíritu Santo ha inspirado al evangelista Marcos para que quedara esto reflejado, este acontecimiento reflejado en la palabra. Y cuando nosotros, este era un hombre inválido, tenía un brazo seco, inútil. Pero cuando nosotros empezamos a recorrer la palabra del Señor y vemos las actitudes o cómo se comportaban aquellas personas que tenían invalidez, podemos ver en Hechos capítulo 3, versículo 2, al cojo de nacimiento que habían dejado a la puerta del templo de la Hermosa para que pidiera limosna cada día a aquellos que entraban al templo. O vemos también a Bartimeo en Marcos capítulo 10, versículo 45, que estaba, dice, a la vera del camino mendigando. Este hombre tiene otra actitud. Dice que es encontrado en los 3 evangelios que registran este hecho. Los 3 dicen que él estaba dentro del templo. También una diferencia que tiene con el resto de las personas que tenían padecimientos
es la actitud. Dice que en Marcos capítulo 5, versículo 28, dice que la mujer del flujo de sangre pensaba para sí misma: si yo me acerco por atrás y toco tan solo su manto, seré salva. Aún el mismo Bartimeo, en Marcos 10, 47, dice que cuando oyó que Jesús pasaba, porque sabía de sus milagros, dice que él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, al extremo que lo querían hacer callar, porque eran impresionantes los gritos de Bartimeo. Y este hombre tiene otra actitud. No estaba mendigando, no estaba pidiendo limosna, no estaba a la vera del camino, no estaba gritando desesperadamente por un milagro que a ojos vistas necesitaba porque tenía una mano inútil, sino que estaba en el templo como apartado, callado, como fuera de la escena principal. Y uno puede imaginarse, ¿no? En esa época, hoy en día hay otros recursos, la ciencia ha avanzado, pero en esa época una persona que carecía de un brazo para hacer cualquier actividad era una limitación enorme. Una limitación enorme. Usted imagínese los músculos secos, los nervios secos del brazo, los huesos secos. Era un órgano totalmente descartado. La desgracia, ¿no?, de que él estaba ahí, vivo. Una parte de sí mismo se había muerto hace un tiempo ya. Él tenía vida, se levantaba a la mañana, comía, desayunaba, hablaba con su familia, tal vez con su esposa, pero una parte de su cuerpo ya había muerto, no tenía vida. Y a veces nosotros en lo espiritual tenemos que estar atentos a que no nos ocurra lo mismo. Nos levantamos a la mañana, respiramos, caminamos, hacemos nuestras cosas, tenemos nuestros proyectos. Hasta como este hombre venimos a la iglesia, pero hay una parte de nosotros que está muerta. Hay una parte de nosotros que está seca. Algo ocurrió en nuestra vida en algún momento, algo que atrofió una parte de nosotros. Venimos a la iglesia, pero nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, los proyectos que teníamos, algo de nosotros, en una de esas está ahí, seco, muerto, sin vida. Y naturalizamos eso. Seguimos viviendo como si nada pasara, cuando no es el propósito de Dios, que aquello que Él creó muera sin cumplir para aquello para lo cual lo creó. Amén. Pero ese hombre ese día estaba en medio de la sinagoga. Algunos comentaristas bíblicos dicen que los fariseos lo llevaron ahí para poder tentar a Jesús, para intentar hacer tropezar a Jesús. Ninguno de los tres evangelios dice eso. Lo único que reflejan los tres evangelios, Lucas, Marcos y Mateo, es que cuando Jesús llegó a la sinagoga, este hombre ya estaba ahí. El resto son todas suposiciones, o es decir, hacerle decir a la palabra cosas que la palabra no dice. Asumimos que él estaba en la sinagoga buscando de Dios. Había ido al templo a alabar a Dios. No estaba al lado de afuera mendigando, estaba del lado de adentro. No estaba clamando por un milagro, estaba escuchando. Había ido a la iglesia. Así de simple y sencillo. Y en el medio de todo eso, él se encuentra en el medio de una contienda espiritual, de una pelea. Y yo le voy a explicar por qué. Como todas las peleas espirituales, como todas las peleas que se producen en nuestra vida no está asignada por las peleas de la carne. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos. Es la pelea que se produce por el trono de tu corazón entre Dios y Satanás. Es el lugar que quiere venir a ocupar Satanás en tu vida y que Dios ya lo ha ganado por medio de la muerte de Cristo, y a veces nosotros le damos el lugar a Satanás en vez de a Dios. Las peleas que se producen en nuestra vida son espirituales. Y en el medio de ese contexto, este hombre queda en el medio. ¿Por qué? Porque dice que Jesús le dice: ven, párate acá. Y les pregunta a los fariseos: ¿qué es lo que está bien? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Dice: salvar la vida o quitarla. Algo que en el contexto de una sinagoga no era más fácil de contestar. Es lo mismo que yo acá diga: ¿está bien matar o salvarle la vida a una persona?
Estamos en una iglesia, la respuesta más sencilla, más fácil, aunque sea por mentir, era salvar la vida, era hacer el bien. Pero dice que se callaban la boca porque estaban tan aferrados a sus estructuras religiosas que no conocían a Dios. En la época de los macabeos, en la guerra de los macabeos, dice que el día del reposo era suspendido para poder hacer la guerra. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué está bien en el día del reposo? ¿Matar o dar vida? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y se callaron la boca. Y les digo que esta no es una discusión que Jesús tenía con los fariseos, sino que apuntaba esa discusión directamente a este hombre. Porque Jesús iba a presentar al Dios que en ese templo, en esa sinagoga nadie conocía, pero iban a alabar. Que es el Dios que tiene como prioridad hacer el bien y salvar la vida. Ese es el Dios que habitaba en ese lugar y nadie lo conocía. Ese era el Dios que por medio de lo que iba a hacer en la vida de ese hombre se iba a presentar ante todos. Y en el medio de esta discusión, Jesús centra su mirada en este hombre, que estaba en un rincón apartado, le decía, hoy fuera de la escena, le dice, levántate, y venía acá adelante. Lo hace el centro de la escena, lo hace el centro del amor de Dios, de ese Dios que tenía como objeto hacer el bien, no le importaba nada, tiró a la basura la religión y lo centró delante de todos. En otros milagros Jesús le decía, vayan, hacía el milagro, le decía, no le cuenten a nadie. Esto queda entre nosotros. En este caso quiso mostrar el amor de Dios. Quiso mostrar al verdadero Dios. Levántate y vení acá adelante. Porque yo hoy voy a manifestar en este lugar al Dios cuyo corazón está atravesado por hacer el bien y por salvar la vida. Y dice que este hombre se levantó y se puso en el medio. Y dice que Jesús le dijo, extiende la mano. Extiende la mano. Nada más. No lo tocó, no hizo como en otros casos, barro, lo puso en los ojos, solamente extiende la mano y dice, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y en el medio de toda esta circunstancia, ¿no?, por la que estaba atravesando este hombre, se hace el centro de la discusión. En el medio de todo esto, este hombre, lo que quiero contarles es que el milagro no es una casualidad. El milagro no es un acto de suerte. Este hombre estaba donde tenía que estar, estaba en la sinagoga, había ido a buscar de la presencia de Dios. Este hombre, el milagro no es un acto fortuito. Escuchó la voz de Dios que le dijo, vení, levantate, y se levantó y vino creyendo que Jesús algo podía hacer. Fue obediente, le dijo, extendé el brazo, le habrá dicho, ¿para qué querés que extienda el brazo? ¿Me estás cargando? Mirá cómo lo tengo. ¿Para qué querés que vaya ahí enfrente? ¿Para ridiculizarme? Estaba donde tenía que estar. Escuchó a quien tenía que escuchar. Puso su fe en quien tenía que ponerla e hizo lo que le dijo que hiciera. Fue obediente. El milagro no es una casualidad. El milagro es la parte que solo Dios puede hacer en una persona que está haciendo todas estas cosas, que está buscando el rostro y la presencia de Dios, que es obediente y que pone su fe en Cristo. ¿Se entiende? Si hubiese estado en otro lado, mirando Netflix, mirando el partido en su casa, esto nunca hubiese ocurrido. Si él hubiese no puesto su fe en Cristo, no creyendo que por algo lo llamaba, no siendo sensible a ese llamado de Jesús, levántate de donde estás, de ese lugar de muerte, de sequedad, y se hubiese puesto en el centro para que Cristo lo mire y obre en él. Si él no hubiese hecho exactamente lo que Cristo le dijo, extender la mano, él no sabía para qué se lo decía, pero lo hizo. Porque la obediencia es eso, la obediencia no está cargada de razonamiento, ni de mi opinión, ni de mi gusto, es obediencia. Y extendió el brazo y dice la palabra del Señor que fue restaurada sana. Y la verdad que cuando el otro día el Señor hablaba a mi vida primeramente, parecía una obviedad, ¿no? Restaurada, sana, sí, está restaurada. No es así.
No es así. Restaurada significa arreglar los defectos de una obra de arte, edificio, cosa, poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Los arreglos y ponerle en el estado que estaba primero es lo externo. No solamente se lo restauró, quien conoce de restauración, nuestro hermano Orlando, uno de los que viene a los vencedores, hace restauración de muebles. Y si usted mira el trabajo que hace un restaurador, agarra una pieza totalmente inútil, destrozada, y lo primero que hace es limpiarla. Saca todo lo podrido, todo lo que nos sirve, deja como base aquello sobre lo que puede empezar a reconstruir. Primeramente, yo escuchaba a la pastora cuando decía, hay que sacar toda la porquería, hay que sacar todo el amor, hay que raspar, hay que llegar hasta el fondo, hasta que se vea aquello sobre lo cual el Señor va a empezar a restaurar. Pero con mugre, con putrefacción, no se puede empezar a restaurar nada. Por eso cuando uno dice restaurada, sana, dice, ay, qué lindo, quedó como nuevo. No, implica espiritualmente un montón de otras cosas que otra vez nos hacen partícipe del milagro de Dios. Restaurada, dejada como al principio. El Evangelio de Mateo aclara, dice, le quedó, porque el Evangelio de Lucas aclara que fue la mano derecha, y Mateo dice, y le quedó el brazo como tenía el otro. Como cuando nació, como cuando Dios lo diseñó. Ese es el sentido de la restauración de Dios en nuestra vida, devolvernos el propósito con el que nos creó tal cual. El plan original de Dios se gestó en su corazón cuando usted nació. ¿Se entiende? Ese es el sentido de la restauración. Y dice, sana. Dice que no tiene lesión ni enfermedad alguna y ejerce con normalidad sus funciones. La sanidad tiene que ver con la funcionalidad del órgano. Lo restauró. Por afuera ya no estaba todo podrido, todo seco. Tenía el aspecto de salud y lozanía de este lado, pero todavía no tenía la función. Hacía falta aclarar que Dios restaura lo de afuera, pero devuelve la función. Su brazo volvía a ser su brazo. Su brazo volvía a recobrar el propósito. Dice que fue quitada otra vez. La lesión, la enfermedad, otra vez hay que quitar, Para restaurar, para sanar hay que quitar. Fue sacada la enfermedad y la lesión. Y a partir de ahora ese brazo volvía a cobrar internamente y externamente el propósito de Dios. Así hace las cosas Dios. Así son los milagros de Dios. Dios hace las cosas integrales, hace las cosas perfectas. No lo iba a dejar con un brazo aparentemente sano, lindo de aspecto, pero que no pudiera usar. Por eso cuando nosotros empezamos a ver, y ahora sí volvemos a la parte espiritual, ¿qué parte de nuestra vida está seca? ¿Qué parte de nuestra vida, mientras nosotros estamos tan vivos delante de un espejo, está todavía muerta? Tal vez nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, decía hoy, nuestra relación con nuestros padres, los sueños que teníamos de jóvenes, se murieron. Y andamos por la vida porque tenemos que andar, porque nos es fácil respirar, es casi mecánico, porque caminamos. Pero hay una parte de nosotros que está muerta y que Jesús y que Dios no quiere que sea así, porque trunca el propósito de Dios en nuestra vida. A veces nosotros creemos que, como decía la pastora, no haciendo determinadas cosas estamos vivos cuando el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. Amén. Cuando ese brazo está haciendo aquello para lo cual Dios lo creó, hasta tanto no hay vida, está seco, está muerto. Y eso solamente puede cobrar vida, ¿sabe cuándo? Cuando usted escucha la voz de Cristo y cree en Él y es obediente a su voz y busca su rostro, y recién ahí podemos decir, tengo vida. ¿Sabe por qué? Porque está delante de aquel que vino a dar vida y vida en abundancia. Hasta tanto somos una cosa seca, semi-muerta, que transita esta vida en una monotonía de me levanto, trabajo, me voy a dormir, al otro día me levanto. Eso no es vida. Eso es un brazo seco que todavía no se cortó.
no se amputó, pero ahí está, sin vida, sin cumplir ese propósito, sin hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor les recordó antes y nos recuerda antes que Él quiere devolvernos esa vida. Y para eso tenemos que tener en claro que estamos delante del Dios que ama restaurar, que ama hacer el bien y que ama salvar vidas. Si usted cree que esa parte que está muerta en su vida, que esa parte que puede llegar a estar seca en su vida, se perdió, yo le digo que no. ¿Sabe por qué? Hoy decía, muéstrenme los celulares. Hoy en día hay celulares, hay autos, hay guitarras eléctricas, tenemos luz eléctrica, pero lo único que no cambió con ese templo, esa sinagoga, hasta hoy es el Dios que tenemos. Ellos no tenían las mismas cosas que nosotros, no había celulares, no había esta clase de ropa, usaban túnicas, totalmente distintos a nosotros, pero hay algo que no cambió en nada. Ese Dios que te llama y te dice, vení, que soy especialista en restaurar, que soy especialista en devolverle a la vida a aquello que está muerto, soy especialista en hacerle bien a los que amo, está acá. Amén. Estuvo ese espíritu de poder en ese momento, en esa sinagoga, hace 2000 y pico de años, y hoy está en este lugar. Aleluya. Solamente, ¿saben qué? Hay que estar atento a ese levantate y venir. Hay que estar predispuesto a esa obediencia destinada. Y hay que estar preparado para restaurar, para sacar la porquería, para eliminar lo que esté enfermo en nuestra vida, para que las cosas sean restauradas, sanas, a la manera de Dios. Si en esta noche, por eso decía, cada uno sabrá, ¿no?, que van los puntos suspensivos. Si nos tocara decir, extiende tu matrimonio, un matrimonio destruido, seco, apático, sin amor, con violencia. Efesios 5, 31 y 33 dice, porque el hombre deja al padre y a la madre para unirse en una sola carne con la mujer. Y el hombre ama a su esposa y la esposa respete a su marido. Eso es el matrimonio bíblico. Y esa es la restauración que Dios quiere hacer. Amén. Porque estar casado por estar casado, vivir bajo el mismo techo, hasta el mundo lo hace. Es más, a veces hasta dura más que los cristianos. Pero un matrimonio bíblico restaurado y sano, como dice Efesios 5:31, solamente Dios puede hacerlo. Y usted me dice, hoy lo que tengo que extender delante de Dios es mi familia. Decía hoy, porque los chicos andan en cualquiera, malas compañías, andan por la calle haciendo macanas. Josué 24:15 dice, pero mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como cabeza de hogar había hecho una elección por él y por su familia. Ayer Claudia nos hablaba del testimonio e iba por eso. Porque sus hijos leyeran en él la palabra de Dios. Y lo que tenemos que extender hoy delante de Dios es nuestra salud, porque venimos con achaques y estamos mal, porque la salud, la verdad, el cuerpo ya no nos empieza a rendir como antes. O tenemos problemas económicos y estamos agobiados por la falta de dinero, porque nos gustaría hacer 1000 cosas. Dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios, la prosperidad de nuestra salud, la prosperidad económica, pero la prioridad es la del alma. La prioridad es la del alma. Ayer Claudio repetía eso también. La prosperidad del alma es la prioridad de Dios. Si es tu vida, tus pensamientos, tu carácter. Jeremías 29:11, tiralos delante de Dios, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Delante de Dios, estirá tu brazo y decir, cambia mis pensamientos por los tuyos, que en mi cabeza hagan nido tus pensamientos y no los míos. La paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice la palabra del Señor en Isaías 26:3. Que la paz de nuestro corazón tenga que ver con qué cosas estamos pensando. Define nuestra acción después. Todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Nada descarta a Dios. Es el Dios que da vida, es el Dios que hace bien y hoy está en este lugar. Así que
yo te invito, iglesia, a que te pongas de pie y que completes el título de esa prédica. Yo empecé con 2 palabras, unos puntos suspensivos, y el resto se lo dejo a usted.